cómo voy a trascender. Que hay personas que dicen, yo prefiero ir con un sacerdote por su lado espiritual, pero hay personas que dicen, no, yo prefiero ir con un tanatólogo, pero sabemos que también pueden relacionarse ambas. De lo que vamos a pasar después de la muerte, sino también es una realidad que a lo largo de la vida vamos experimentando. Bienvenidos a su programa de Saudotología. Es un honor y un placer estar con ustedes en una emisión más de su programa. Agradeciendo a todos por sintonizarnos y por compartir nuestras emisiones, nuestros programas domingo tras domingo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y a un invitado muy especial. El tema de hoy es tanatología y espiritualidad. Pero antes de iniciar con el tema y antes de presentarle a nuestro invitado, vamos a algunos anuncios. Solo para recordarles, seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos en YouTube como Saudotología en Créala TV, darle clic a la campanita, ponerle like en el video y dejar su comentario. También nos pueden buscar en Créala TV, ya sea por medio de Facebook e Instagram, y poder estar al tanto de todos nuestros videos y publicaciones. Se hace servicio a la comunidad en apoyo a la Asociación Patitas Callejeras, rescate de perritos, gatos, vacunas, desparasitación, esterilización. Ustedes pueden apoyar con aportaciones económicas voluntarias, especies, siendo casas temporales, voluntariado en las campañas de vacunación o esterilización. Es muy importante que recuerden que deben de vacunar y esterilizar a sus mascotas. Pueden ponerse en contacto con Juliana al 6862-099686. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y pues bueno, como les decía, el título o el tema de hoy es tanatología y espiritualidad y con nosotros se encuentra nuestro gran amigo Mauricio Parra. ¡Bravo! Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros, por abordar este tema que creo que es muy interesante para todas las personas y nos gustaría, antes de iniciar y a profundizar, que nos hablaras un poquito de ti, tu experiencia, estudios, a qué te dedicas. Gracias por la invitación para poder compartir con ustedes. Pues tengo 32 años ya de vida, gracias a Dios. Soy sacerdote católico, no pertenezco a la comunidad católica romana. Trabajamos de manera independiente, pero llevamos el mismo estándar de creencias y doctrinas. Pues estoy estudiando actualmente lo que es teología en la Universidad Pontificia de México. Me han dado esa oportunidad de estar llevando estos estudios y pues prácticamente recién egresado como estudiante de tanatología. Un poco pues a profundidad de lo que llegamos a ver en el día a día con la gente, el acompañamiento en los funerales, en la pérdida del ser querido, el acompañamiento sobre todo a los enfermos. Así que se complementa la parte del estudio con la parte de práctica o pastoral que llevamos. Exactamente. Y pues bueno, por ese tal motivo está aquí con nosotros, porque la verdad, ¿quién mejor que una persona que nos pueda hablar respecto a esto de la espiritualidad? Alguien que conoce y que también lo vive. Y nos gustaría primero que nos dijeras desde tu estudio, desde tus vivencias, qué es la tanatología, por si las personas que nos están viendo y dicen ¿qué es eso? ¿Cómo nos puedes dar en breve qué es tanatología? Pues prácticamente ese acompañamiento, esa vivencia a lo mejor directamente de la muerte, pero también de la pérdida, todo lo que implica una pequeña muerte a lo largo de nuestra propia vivencia implica una muerte pequeña. Es ese acompañamiento que
que buscamos para dar a la persona un estímulo para seguir adelante, sobre todo, que no es un final definitivo, sino que todavía hay que seguir caminando, hay que seguir creciendo personal y sociocomunitariamente. Exactamente. Fíjate que hace poco fui a un velorio a acompañar a una paciente que tuvo la pérdida de su papá. Y varias personas de ahí, cuando llegué y les presentaba a Ileana, mi tanatóloga, me preguntaron, ¿qué es tanatología? La palabra. ¿Tú nos puedes decir qué es tanatología para las personas que dicen, pues, qué significa o de dónde viene el origen? Es prácticamente la etimología la encontramos en Thanatos, que es la muerte, y teología, que es directamente la rama del estudio, el estudio de la muerte propiamente. Así es, entonces ya saben, todas las personas, si tenían la curiosidad de qué es tanatología, pues bueno, aquí nuestro gran amigo Mauricio nos acaba de decir. Y fíjate que la tanatología pues tiene un objetivo, ¿no? Tiene una razón de ser. Tú mencionaste que es este acompañamiento, ¿no? Y es proporcionar a las personas estas herramientas emocionales ante una pérdida que se estén enfrentando, ¿ok? Sin embargo, hay personas que de una u otra forma no tienen esta confianza o este acercamiento para con nosotros los tanatólogos. ¿Qué nos puedes decir o qué puedes tú como recomendar a las personas que se están enfrentando a una pérdida para con nosotros los profesionistas en esta área? Pues primero que nada, el trabajo es directamente la confianza en uno mismo, porque a veces está todavía ese estigma en esta parte, como puede pasar en la psicología, de decir es que yo puedo, o a veces el no estoy loco para buscar ese tipo de ayuda. Al final del día somos humanos y necesitamos apoyarnos unos con otros. Y a veces estas prácticas directamente ya en la salud mental pues son un estímulo, una ayuda a veces para lo que nosotros mismos no podemos hacer. Se vale levantar la mano, se vale pedir esa ayuda. Al final de cuentas, no caminamos solos. Vivimos la experiencia desde una realidad solos, pero al final del día hay alrededor de nosotros gente que nos ama, que nos puede ayudar, y es sano y es deseable que estiremos la mano, levantemos la mano y pidamos ayuda. Sí. Oye, Mauricio, como psicólogos, pues tenemos una idea, una forma de cómo trabajar el área de la tanatología, pero ustedes como el área teológica o de sacerdote, ¿son diferentes, son iguales? ¿Cómo tú percibes tu lado de la tanatología con mi lado que es más de ciencia, más de psicología? Hay que entender, la ciencia y la fe no están peleadas. A veces se intenta hacer una separación. ¿Por qué? Porque la parte científica tiene un método que se comprueba. La parte teológica es un método científico también, pero se deja un poco más a la parte subjetiva. No hay algo que puedas decir, puedo tocarlo, puedo comprobarlo de una manera más estable. Ajá. Pero no quiere decir que no esté presente. Al final del día, el ser humano es un compuesto de materia, pero también es un compuesto de algo que llamamos espíritu o alma que no podemos ver. Y es precisamente ese espíritu, esa alma, lo que permite al cuerpo que tenga vida, junto con todo su sistema fisiológico, todo lo que implica el organismo. La parte de la fe en la psicología es, al final del día, el ser humano es espiritual y religioso por naturaleza. El ser humano busca desde una parte filosófica, pero también teológica, una respuesta a su propia existencia. Así que lo que a veces podemos ver como rebuscado, el quién soy, para qué estoy aquí, qué hago aquí, cuál es mi meta en la vida, es parte de ese caminar. Y a veces la persona necesita una pauta humana, pero también una pauta espiritual. ¿Qué hay después de que yo esté aquí? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy? Lo que llamamos a veces en tanatología muy técnico, ¿cómo voy a trascender? Por la fe nosotros creemos que esa trascendencia se transmite en una vida eterna, no nada más en un conjunto de doctrinas o dogmas de lo que vamos a pasar después de la muerte,
sino también es una realidad que a lo largo de la vida vamos experimentando. Ok, muchísimas gracias. Muy interesante lo que tú mencionas. Fíjate que me gustaría muchísimo preguntarte. Primero, para ti, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo nos puedes definir la espiritualidad? Porque acabas de mencionar algo que me llama la atención. Y yo me atrevo a decir que yo era de ese sector, ¿no? Que yo pensaba que la espiritualidad y la religiosidad es igual. Sin embargo, ya profundizando este tema, definitivamente no. Pero me gustaría mucho primero que nos definieras qué es espiritualidad y después la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, porque me imagino que hay una diferencia. Sí. Okay. La espiritualidad más que nada es esa parte interior de la persona de unirse a algo general, a algo trascendente. Llámese Dios, llámese dependiendo cuál es la creencia de la persona, que puede ser muy respetable desde todos los sentidos. Ahora, la religiosidad y la espiritualidad van de la mano. Puede ser a veces que se distancien un poco, más que nada en la cuestión práctica. Ok, a ver. La religiosidad me puede dar unas pautas para yo poder entrar en una conexión espiritual. La espiritualidad es desde mi propia personalidad, desde mi propia vivencia, mi manera de unirme a Dios, al ser espiritual con el que yo busco hacer conexión. ¿Puede incluirse ahí, por ejemplo, la naturaleza? En algunas cuestiones o religiones animistas, directamente la naturaleza. Okay. A veces en la parte de que dices, yo no creo en Dios, me considero ateo. A veces la unión con uno mismo, el potenciar su propia experiencia, su propio amor hacia la propia persona, sentirse pleno, sentirse realizado, es parte de una espiritualidad también. Wow, qué interesante. La religiosidad o la parte religiosa me va a dar ciertas pautas o reglas para ir creciendo paulatinamente en la parte espiritual. La oración, a veces el platicar con una persona, en este caso el sacerdote puede darte una pauta desde algo que llamamos dirección espiritual, que es precisamente parecido a lo que el psicólogo hace. Va a platicar con el psicólogo, expone sus dudas. Lo mismo pasa con nosotros. Traigo esta duda, traigo este proceso de caminar y necesito una orientación. Es lo mismo que hacemos nosotros desde la parte espiritual. Así que el sacerdote tiene un poco o mucho a veces también como psicólogo. Ya sé. Fíjate que a mí me da la curiosidad de preguntarte, y si se puede dar la respuesta, ¿cómo se te dio la inquietud de estudiar tanatología? Porque pues los sacerdotes se encargan de este lado teológico, de la vida eterna, de que vas a llegar con Dios, etcétera. La tanatología pues habla de la trascendencia, no habla de que si hay vida eterna o no, simplemente que vamos a trascender, que estamos en otro plano, etcétera. ¿Cómo te dio esta inquietud y si hubo algún como choque de idea o como que, wow, no había visto esto desde este punto de vista que es de la tanatología? Pues, prácticamente en los estudios religiosos vemos, como tú dices, la parte espiritual del proceso de muerte, de enfermedad. No está peleado definitivamente la parte de la ciencia. Creo que la raíz por la cual yo entro en este mundo de la tanatología es precisamente, a veces lo que más me toca atender precisamente es enfermos o es funerales, que ya me llaman para atender a la persona que está enferma, que ir a celebrar una celebración de difunto. Y a veces queremos transmitir la parte espiritual a la gente en la predicación, y a veces no se alcanza a ver que hay más de fondo la parte humana también, porque entramos en un choque. Mi parte espiritual o la parte que quiere unirse a Dios entiende la situación, pero es una lucha con la parte humana. A veces esa pequeña batalla, mi corazón entiende, pero mi cabeza no. Y a veces es donde entendí o vi que podía ayudar un poquito más preparándome. Al final de cuentas, nosotros no dejamos de prepararnos en ningún momento.
tanto espiritual como humanamente. Y pues se fue dando la oportunidad de ir estudiando, encontré el tema de tanatología, me puse a investigar un poco y pues por aquí vamos a incursionar, y hasta ahorita pues creo que no me he arrepentido del proceso que he llevado. Yo creo que estudiamos, obviamente, ¿no? Para ayudar y acompañar, sin darnos cuenta que hasta nosotros mismos nos vamos hasta reparando, ¿no? Sí. En ciertas áreas. ¿Cómo podemos relacionar la tanatología, la cual habla de la trascendencia, habla sobre dejar legado, y la espiritualidad, que habla desde el punto de la vida eterna, mencionaba hace un momento, desde el más allá que va a haber? No lo sé, ¿cómo se pueden relacionar estas dos áreas? Que me imagino que las personas también tienen esta curiosidad, porque he tenido también casos de que hay personas que dicen, yo prefiero ir con un sacerdote por su lado espiritual, como mencionabas, el ser humano desarrolla esta área también, pero hay personas que dicen, no, yo prefiero ir con un tanatólogo, pero sabemos que también pueden relacionarse ambas. ¿Cómo puede ser eso? Más que nada, puedo pensar que es desde una esperanza. Okay. ¿Qué espero yo realmente? A lo mejor en el momento puedo decir, yo no espero nada en este momento. Pero conforme va pasando, va caminando el duelo, la esperanza vuelve a renacer. Pensamos que el duelo es como si trajéramos de momento una venda en los ojos, no alcanzamos a ver. Y conforme vamos caminando ese duelo, vamos retomando nuestras propias esperanzas. La espiritualidad y en el proceso tanatológico me puede ayudar todavía a avanzar un poquito más rápido, si se le puede llamar de alguna manera, en el proceso de la sanación y en el proceso de la aceptación. Me quiero aferrar a lo que perdí, pero también tengo la esperanza, o veo por enfrente, que tengo que seguir con mi vida. Tengo que seguir caminando por mi familia, por mis hijos, por mí mismo, porque al final del día no puedo depender del otro si yo no estoy entero. Claro. La espiritualidad me va mostrando quién soy yo, qué estoy haciendo, y también me ayuda a valorar lo que acabo de perder. Cómo agradezco lo que viví con esta persona, lo que viví incluso a veces la mascota, lo que viví a veces con el objeto que perdí, el lugar que dejé. Tengo que buscar un agradecimiento que me da una esperanza. Y la espiritualidad me ayuda a meterme dentro de mí para poder salir yo hacia los demás también. Exactamente, yo creo que acabas de dar un punto muy importante, ¿no? La esperanza, como esta frase que dice, no, la esperanza muere al último. Yo creo que desarrollar esta, no esperanza de que se va a aliviar la persona, en este caso, un ejemplo, ¿no? Sino la esperanza de que ya que no estás aquí, ya estás ascendido, ahora qué me toca a mí hacer, ¿no? O en este caso, pues transitar el duelo, pero ser feliz. Hay una tanatóloga que me encanta, me fascina, Gaby Pérez, que ella menciona muchísimo, y es yo creo que un lema que ella menciona mucho es, no estás aquí, y porque no estás aquí, con mayor razón que ya no estás aquí, voy a ser feliz por ti. O sea, a mí en este momento me corresponde la felicidad por lo que tú me enseñaste. Entonces, esa parte a mí me encantó, y cuando la escuché casi estaba llorando, porque es verdad, ¿no? Todos socialmente nos han enseñado que ante una pérdida, pues tiene que ser un año de luto, de vestidos de negro, no miras tele, no escuches música, no salgas a ninguna parte, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente... Es la parte del conjunto de creencias con lo que hemos crecido. Exactamente. Y ahora con esta tanatología moderna es claro que no, o sea, sonríe, llora, sonríe, ¿no? Después de las dos, escucha música. A mí me encanta mucho porque hubo personas, adultos mayores, que llegaban conmigo y me decían, Liliana, porque yo les comentaba, ¿qué canción le gustaba a tu esposo? No, pues le encantaba Los Panchos o así, no, cancioncitas. Y yo, ¿y por qué no las escuchas? No, Liliana, ¿cómo las voy a escuchar? Y yo, ¿qué tiene de malo? Dime, cuando las escuchas, ¿qué pasa por tu mente? Me acuerdo de él, y si te acuerdas de él, ¿qué pasa? Voy a llorar. Es que tienes que llorar. Y adelante, hazlo. Pero pues se tiene esta, como tú mencionaste, esta creencia.
que no se puede hacer nada, cuando en realidad sí se puede, que es complicado. Sí, Es complicado, eso es muy diferente, Sí. es complicado, pero sí se puede. Fíjate que hay una frase, conforme iba investigando el tema, que me gustaría mucho mencionarla y decirla, y que tú me dijeras qué opinas tú de esta frase. La dice Viktor Frankl. Viktor Frankl, un gran hombre de la logoterapia y el sentido de vida, dice: la espiritualidad tiende a asociarse con la trascendencia, con la esperanza, el propósito y con el sentido. ¿Qué opinas tú de esta bellísima frase? Viktor Frankl es un hombre que dentro de su propia vivencia en los campos de concentración nos deja también una enseñanza de aferrarse a la vida, de un constante crecimiento. Aquí, dentro de la espiritualidad de la esperanza, es poder preguntarse cómo quiero trascender. ¿Qué quiero yo en mi trascendencia? Porque trascender o llegar a una vida nueva no implica nada más yo, sino qué huella voy a dejar. Me gustaría que nos hablaras de eso, es muy interesante, pongan atención, por favor. ¿Qué legado voy a dejar? A veces esperamos, sobre todo cuando hay un fallecimiento, la famosa frase: era muy bueno. Y así la persona la hubiéramos visto y nos daban ganas a veces de desaparecerla, pero el día que uno muere, era muy bueno. A veces pensarnos, ¿realmente soy muy bueno para que cuando yo no esté digan eso? ¿En qué punto yo estoy siendo algo bueno para otros? No nada más para mí. Yo crezco, yo me desarrollo hasta cierto punto por mí mismo, pero en mi vida yo estoy dejando huellas. ¿Qué huellas estoy dejando? Ese es cuál es y cuál quiere ser el sentido de mi vida. ¿Cómo quiero que me recuerden? A veces no nos ponemos a ver en ese punto y a veces trabajamos para todo menos para dejar una buena huella. Habrá quien sea en la familia, en el grupo de trabajo, en los amigos, vamos a dejar una huella, pero a veces trasciende porque no nada más es nuestro círculo más directo con el que convivimos. A veces una persona en la calle, a veces en el hospital, en un cierto lugar. A veces me ha tocado experiencia mucho antes de yo consagrarme. A veces pasaba en la calle o ayudar a una persona y sin decir nada, y de repente me encontraba yo a la persona y: ¿usted es creyente en Dios? ¿O usted es algo de la iglesia? Y en la vida yo había visto a la persona. Y es donde digo, a veces como que, bueno, si algo puedo hacer bueno, lo hago con amor, lo hago con cariño, y a veces se da uno cuenta de que no es uno el que se está proyectando. Es parte de esa espiritualidad que vamos fomentando, porque la espiritualidad no es nada más algo interno, es algo que conforme nosotros vamos creciendo personalmente, comunitariamente, nuestra propia satisfacción es algo que se va a reflejar por fuera también. No es algo que nos vamos a quedar nosotros. Nosotros somos administradores de lo que recibimos, pero el otro es el que se va a beneficiar de lo que nosotros estamos haciendo. Y fíjate qué interesante esto que mencionas, porque yo generalmente soy muy de siempre estar pensando que cómo quiero que me recuerden mis hijos, ¿no? O cómo quiero que me recuerden mis papás. Yo les comentaba a ellos, yo quiero dejarte salvavidas en tu proceso y en este mar de emociones, salvavidas que te ayuden a sobrevivir y sobrellevar la situación ante mi pérdida, ¿no? Y trato y me esfuerzo muchísimo dejar estos momentos especiales para ellos, y yo refiriéndome a mis hijos porque, pues bueno, como mamá buscamos siempre dejar esta huella positiva o esta huella de amor hacia nuestros hijos, pero también qué tan importante esto que estás mencionando de que voy a transmitir a los demás de tal manera que cuando se mencione mi nombre no digan el típico, ay, era tan bueno, sino que haya otra palabra, ¿no? Sí, a veces, o una anécdota. Y a veces, como decías ahorita, citabas a Gaby, una tanatóloga que en lo personal me ha ayudado también mucho en este crecimiento. O sea, ¿cómo nos van a honrar? Porque decía ella,
tú tienes que seguir, pero cada lo que hagas como una manera de honrar la memoria de ese ser querido. A veces preguntarme, ¿cómo me van a honrar? ¿Cómo estoy yo ahorita honrando a quienes se han adelantado, a quienes me han dejado que siga yo? Exactamente. De la misma manera, mejor ahora al revés, ¿cómo me van a honrar a mí? Exactamente. Y una pregunta, esto de la espiritualidad, ¿se estudia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo podemos nosotros llegar a decir, ¿sabes qué? Me falta trabajar este lado de la espiritualidad, porque como seres humanos lo necesitamos y requerimos, pero no tenemos una guía. No es como, quieres aprender a manejar y te vas al manualito y estás practicando porque ya sabes qué hacer. Pero dentro de la espiritualidad, ¿cómo lo podemos trabajar? Así que aquí viene como todo, viene un manual y una vivencia. Como tú decías ahorita, me meto al manual del carro, pero también sé que tengo que poner en práctica lo que estoy estudiando. Uh-huh. Dentro del propio estudio de la teología hay algo que se llama teología espiritual, Uh-huh. que es directamente el enfoque a la espiritualidad, cómo vivirla. Uh-huh. Hay diferentes ramas dentro del estudio. Ahí podemos encontrar a ciertos hombres y mujeres que han experimentado desde su propia vocación este aspecto. Podemos encontrar una Teresa de Ávila, un Juan de la Cruz, que nos van a dar una pauta, y nos va a decir a veces, tienes que entrar dentro de ti mismo. Uh-huh. Y a veces algo que nos cuesta mucho trabajo es ver hacia dentro de nosotros. Okay. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces vamos a encontrar cosas que hemos estado aplazando, cosas que no nos gustan de nosotros mismos, cosas a veces que hemos hecho mal incluso y no queremos recordar. Uh-huh. Es entrar como en una casa que está sucia, que está vandalizada a veces. Tenemos que entrar y tenemos que empezar a limpiar. Uh-huh. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Como cuando empezamos a hacer limpieza en nuestra propia casa. Hay Uh-huh. cosas que a veces no sabemos que ni tenemos. Claro. Paréntesis, hay una frase que yo siempre digo de nadie sabe lo que tiene hasta que se va a mudar. Así es. Y no sabe de dónde salió todo. Uh-huh. O sea, en este punto, la teoría que me dice, decía Teresa de Jesús, cuando tú quieras entrar en un punto espiritual, vamos a hacer de cuenta que es un castillo. De hecho, hay un libro de ella muy bonito que se llama El Castillo Interior y te da unas ciertas pautas para empezar este proceso. Uh-huh. Y dice, la primera habitación del castillo vas a llegar y encontrar telarañas, animales, cucarachas, y tienes que empezar a limpiar. Uh-huh. Y a veces no te va a gustar ver lo que estás guardando. Pero no te tienes que detener. Tienes que seguir porque todavía el castillo tiene muchas habitaciones. Uh-huh. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la habitación principal, todo lo que estuviste limpiando, lo vas a disfrutar. Y vas a disfrutar lo que eres, pero también vas a disfrutar la esencia que Dios te ha dado. Al final de cuentas, somos únicos y irrepetibles. Uh-huh. Y la espiritualidad te va enseñando esa riqueza que tú tienes, que no la tiene nadie más. Puedes tener gustos parecidos a otros, pero son tus propios gustos y tú los vas a disfrutar. Yo no voy a disfrutar tus gustos de la misma manera que yo disfruto los míos. Claro. Te puedo acompañar en lo que a ti te gusta hacer y me puede gustar, pero no me va a gustar de la misma manera que tú. Uh-huh. Parte de la espiritualidad es eso, el encontrarme a mí mismo para poder encontrar mi camino hacia Dios, hacia el ser espiritual, pero también volvemos a lo mismo, la espiritualidad no me cierra a mí mismo, uh-huh. Me abarca, me abraza a todo lo que yo tengo alrededor. Hermanos, padres, amigos, la misma creación, la naturaleza, todo abarca una espiritualidad porque somos un conjunto de cosas, un conjunto de dones, de carismas, de toda la riqueza que guardamos. Uh-huh. Y a veces la persona no se da cuenta de todo el potencial que tiene. Y hay que exprimir ese potencial, es parte de la espiritualidad también. Uh-huh. Claro, qué hermoso esto que tú mencionas, fíjate. Y me hiciste recordar mucho, estoy tomando un diplomado de psico-oncología y algo que decía el maestro,
es que la espiritualidad dentro de pues de la trascendencia o de la enfermedad esta terminal, que es muy importante cuando estemos frente al paciente, poder, como tú mencionaste hace un momento, sacar el amor de la persona, sacar el potencial que todavía tiene un paciente oncológico. No estoy hablando a veces de terminal, sino que puede dejar posiblemente en estos últimos días o últimos meses de vida, porque muchas personas, fíjate, que cuando he tenido la fortuna de acompañar a pacientes, para ellos es como que, ¿y ahora qué hago? No, cuando ya les dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay remedio, ya el cáncer hizo metástasis, etcétera, y la persona obviamente entra en una depresión muy fuerte, en un temor, ¿no?, que sigue después de, y es ahí donde entramos con este lado espiritual, porque mencionaba el maestro que es tan importante ahora sí a la persona comenzar a trabajarla desde, ok, te dijeron tienes 2 meses de vida, ¿qué vas a hacer en estos 2 meses de vida? Que tu tiempo son estos 2 meses, que te gustaría a ti hacer con tu familia, hacer con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, que te gustaría a ti dejarles de tal manera que las personas tengan un recuerdo de tu ser en esta etapa, más que de quejas, más que de corajes, porque entiendo perfectamente que estoy enojada, pero hay personas que trabajan este lado. Y también algo que mencionaba mucho el profesor es que si la persona dice, ¿sabes qué? Yo creo en la vida eterna, yo creo que me voy a encontrar con Dios, yo creo en esto, no decirles o no desvalidar esa parte, sino ayudarles a desarrollarla más. Y es importante esto porque al final de cuentas una espiritualidad que no brota desde el amor llega a ser como cuando queremos plantar una semilla en tierra árida. No va a germinar, pero no va a dar el fruto que esperamos. Claro. Así que todo lo que hagamos tiene que estar dentro de este signo del amor. ¿Cuál es el amor? A veces nosotros lo manejamos con otra palabra, caridad. Y me gusta más usar el término caridad a veces que amor. ¿Por qué? Porque la palabra caridad me va a meter un poco más profundo a la parte del amor. A veces dijera la canción de José José, amar y querer. ¿Cuál es la diferencia? El cómo tú te das en lo que haces. ¿Qué tanta pasión, qué tanta intensidad tú le das a lo que haces? Claro. A veces, como tú dices, hay que validar en el enfermo terminal o en otros tipos de circunstancias la parte de la creencia. A veces, como sacerdotes, nos encontramos con que el enfermo quiere llamar al sacerdote para recibir el alivio, en este caso cuando le damos la unción del enfermo. Y a veces el tope llega a ser la familia. Por una creencia, es que si el sacerdote viene, es porque ya se va a morir la persona. Va a traer la muerte. Prácticamente, sí, andamos de negro, sí. El sopilote a veces nos dice. Y es parte de ¿Sabes ese... que a mí también me han dicho eso? de ese miedo a la muerte. Claro. Es un miedo normal. ¿Por qué? Porque no conocemos... Exactamente. ¿Qué hay después de...? Una teoría, pero el paso es personal. Nadie se ha muerto y 4 o 6 días y regresa. No hay nada ya. No, la verdad. O sea, no. ese miedo Sí, a qué va a haber. Lo estamos viviendo y estamos viviendo, a lo mejor la propia persona va a sentir la desesperación, va a sentir miedo, va a sentir a veces coraje. Es un duelo intenso porque en un ratito, en un momento son todas las etapas. Claro. Y en este punto a veces cuando quieren llamarnos, pues el obstáculo a veces es la familia. Y a veces me ha tocado una situación acompañar a un sacerdote que conocí. En cuanto entró a la habitación con la persona, la familia era un mar de lágrimas, grite y grite, llorando. Pues dice, ya se va a morir. Y hay que entender también desde la parte espiritual, desde nosotros, cuando nosotros damos esa unción, no necesariamente es para que la persona muera, porque un efecto, llamamos en la iglesia estos sacramentos terapéuticos o de sanación, y esta unción para los enfermos tiene una doble intención, tanto espiritualmente que la persona se fortalezca,
pero también dentro de la creencia en la fe en Dios, pedirle la sanación de la enfermedad, Claro. que se pueda restablecer. Al final de cuentas es parte de la esperanza de la espiritualidad, que la persona pueda sanar. Cuando no hay nada que hacer, esa fortaleza para que la persona no tenga tanto temor o tenga tanto miedo a dar ese paso. Y también a la familia brindarle ese consuelo. Claro. El sacerdote para eso está, o la parte, el pastor, el psicólogo, está para acompañar. A veces, cuando nos toca la predicación en los funerales, siempre es muy diferente. A veces conoces a la persona y puedes saber qué decirle. A veces no la conoces y a veces te da pena preguntar de qué falleció la persona. ¿Por qué? Porque implica la persona en ese momento necesita de ti un consuelo, necesita una palabra, aunque no te conozca, pero la responsabilidad que tenemos Sí, claro. implica cómo voy a consolar, porque a veces tenemos, no con intención, pero a veces una palabra te puede derrumbar a la persona totalmente, y más en situaciones tan vulnerables como estas. Claro. Y fíjate, acabas de mencionar algo muy interesante, de que le tememos a la muerte, número 1, porque no sabemos qué hay después de, ¿no? Número 2, porque dejamos a nuestros seres amados, ¿no? O sea, ya no los vamos a abrazar, ya no los vamos a tocar, vamos a estar en planos diferentes, etcétera. Y fíjate que en una ocasión me tocó una paciente que estaba a punto de trascender y me decía que uno de sus temores es que ¿quién me va a recibir? O sea, si ella llegara a trascender, voy a estar sola, porque no quiero estar sola, no me gusta estar sola. Entonces, ¿quién me va a recibir? ¿Quién va a estar ahí? Y yo me acuerdo que yo platicando con ella, yo le pregunté, ¿quién te gustaría que te recibiera? No, pues ella ya me comentó, no, pues que mi mamá, mi papá, etcétera. Ah, ok, ¿y por qué dudas? Le dije, que ellos te van a recibir o no. Y me dice, es que, pues no sé, yo tengo miedo de que no. Le digo, ¿qué te parece si tenemos esta esperanza, esta idea? ¿Y por qué no lo hablamos? O sea, en una oración de me gustaría que si yo llego a trascender, mi mamá o mi papá estuvieran aquí, ¿no? Recibiéndome. Y sabes que me quedó bien grabado esa pacientita, porque pues todos le tememos a la muerte y a veces no sabemos ni por qué, pero le tememos. Y de ella era de que no quería llegar descalza y sola. Eso me acuerdo, ya me acabo de acordar. Me decía, es que no quiero llegar descalza y sola. Y yo, bueno, pues en tu oración pide que te reciba tu mamá y tu papá y que te lleven unos zapatitos. Y ella, bueno, pues está bien, lo voy a hacer. En mis oraciones se lo voy a pedir a Dios para que me reciban mi papá y mi mamá. Y yo, ok, perfecto. Y me acordé mucho de la película de Coco, cuando llega esta mamá Coco, y que se van los 4 en el puente, ¿no? O sea, cómo ellos se reciben, por así mencionarlo. Sí, y es parte de la fe que de la persona, la fe que expresamos. A veces la persona puede experimentar en el momento de su agonía el decir, veo a mi hermano, veo a mi papá, incluso a veces desde la parte contraria, a veces dile a ese señor o a esa sombra o a esa persona que se vaya, me está dando miedo. Es parte a lo mejor de algo que no podemos entender, pero desde el cuerpo de doctrina que tenemos, hay algo que se llama comunión de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros morimos, a esa vida eterna, a esa trascendencia, sabemos que no desaparecemos. Okay. Y sabemos, como decías ahorita, hay alguien que nos está esperando. ¿Cuál es la esperanza al momento de morir de esta trascendencia? Vamos a reunirnos con aquellos seres amados que se han adelantado. Claro. Ese es el punto. ¿Y cuál es la esperanza? El que voy a volver a encontrarme con esas personas que amo, que amé. Y también hasta los otros que nos quedamos, no es un adiós, nos vamos a volver a ver, así ¿no? Es. O sea, hay un pensamiento a veces que me ha tocado ver en las esquelas, de que cuando reparten como recuerdo en las funerarias, y hay una esquela que reza, dice, me voy para prepararles un lugar, pero voy a esperarlos. Claro. O sea, ese es el sentido.
No es un hasta nunca o un adiós definitivo, es un hasta pronto, nos vamos a volver a ver. Así ¿Cuándo? Pues no sabemos, porque al final del día la muerte sabemos que es un proceso que no vamos a decir una semana más. O voy a tener ahí, en mi agenda me va a tocar, no, lo voy a reagendar. Es algo que cuando nos va a tocar, pues tenemos que llegar, es una cita, me gusta tomar esta referencia a veces en las prédicas, es una cita a la que no vamos a llegar tarde. Sí, vamos a llegar en el momento y en el lugar en que tengamos que vivirlo. Exactamente. El detalle va a ser cómo quiero llegar yo a ese punto. A veces, y lo vemos dentro del estudio de la tanatología y en la experiencia, a veces el miedo es qué he hecho con mi vida. Porque en el momento final, a veces vamos a ver cómo en los programas, en las caricaturas, empieza todo a dar vueltas y empezamos a ver todo lo que hicimos. Y a veces nos da miedo llegar a ese momento culminante, sabiendo que a veces hemos cometido errores. Al final del día, el error es humano. Cuando me tocó ir hace algunos años a Morelia, cuando vino el Papa Francisco a Morelia, hubo una frase que me llamó y me llegó mucho en ese momento, y que era un momento en el que yo estaba pasando un duelo, y como que en ese momento era la palabra que dijo, como que me llegó. Es para mí. Es para mí. En ese momento fue un desplome para mí, como una cachetada con guante blanco. Y decía el Papa, dice, no te puedes permitir el quedarte caído. Tienes que levantarte. Pero ¿de qué te vas a levantar? Desde el amor. Si hay algo que a ti te dé un aliciente, tiene que ser el amor. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú esperas? No del otro, de ti. Claro. Para seguirte levantando. Tú no te puedes dar el lujo, ya me caí. Aquí me quedo, que pasen los que quieran por encima de mí. No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, espiritualidad, amor y dignidad incluso van de la mano. Yo puedo tener mi fe y dejar que me pisoteen otros creyendo que es una parte espiritual hacia la humildad. No. La humildad y la dignidad no están peleadas. Y yo no puedo permitirme que el otro venga a hacer de mí lo que quiera, y a veces incluso conmiserarme conmigo mismo, y si ya me caí, todavía encima patearme. Me caí, cometí errores, ok, todavía tengo un camino por delante, me tengo que levantar. Si dentro de mi creencia, de mi fe, está pedir perdón a Dios, pido perdón a Dios, me equivoqué, y seguir adelante. A veces encontramos en la escritura la referencia de David, el rey David. Podemos ver en David un motivo de seguir adelante. ¿Cometió errores? Sí. Cometió el pecado de acostarse con la esposa de su mejor general, y Dios le dice, ¿no? Con Betsabé, y Dios le dice, pues hay un castigo, una consecuencia. Pero también él entiende que hizo mal y camina, y por eso la decisión que se había tomado cambia. Claro. Siempre tenemos un momento, una oportunidad de cambio, y es parte de lo que se vive también en la espiritualidad. Porque a veces corremos el riesgo de decir, es que yo soy muy espiritual, tengo mi unidad con Dios, con la naturaleza, con lo que me gusta hacer, pero a veces corremos el riesgo de no demostrarlo a los demás. A veces nuestra actitud espiritual no va en sintonía con la parte humana. Claro. Y a veces es donde viene la frase, luz de la casa y oscuridad de la calle. Y es parte de ese proceso de crecimiento. Claro. Y es parte a veces ese miedo a morir. ¿Qué voy a dejar? Como decíamos hace ratito. Claro. Y fíjate que todo esto que estabas mencionando, yo trabajo mucho con mis pacientes. Obviamente las etapas de duelo que nuestra una de las pioneras, Elizabeth Kubler-Ross, nos dejó como una guía, ¿no? Esto es lo que emocionalmente una persona va
va a transitar en este duelo, en esta pérdida. Obviamente otros autores han ido haciendo sus aportaciones, no modificaciones, aportaciones. Y algo que yo menciono mucho con mis pacientes es, tienes que transitar estas etapas, pero no estancarte en ellas. Exactamente. O sea, no te estanques, no te quedes ahí. Quedándote ahí, honestamente, le dije, ya no solamente va a ser complicado para la familia y para mí, sino hasta para ti poder salir, ¿no? Y algo que mencionaba es desde el amor. Honestamente, hay personas que siempre nos dicen, sal por ti porque te amas, pero a veces uno no encuentra un amor hacia uno mismo. Entonces es aquí donde construyes esta red de apoyo que dices, bueno, ¿cuáles son mis salvavidas? O que mi salvavidas es la gratitud por haber tenido a esta persona tanto tiempo, lo que me dejó, lo que aprendí, su legado, su homenaje, etcétera, y te vas creando este salvavidas tan extraordinario, de tal manera que te ayuda a salir de estas etapas, pero a veces el amor, a veces no sale de uno interiormente, sino pues de afuera, ¿no? De todo esto que las personas tienen por dejarnos a nosotros cuando ya no están. Y fíjate que me gustaría mucho preguntarte, hace rato mencionaste que cuando fuiste con un paciente, la familia era la que se asustó, por así mencionarlo. Ustedes como sacerdotes sé que dan este acompañamiento, etcétera, pero en su experiencia, es decir, ante ustedes cuando tienen una pérdida de un ser querido muy, muy allegado, ¿cómo ustedes trabajan? ¿Cómo ustedes se hacen esta red de apoyo? Por el lado espiritual y científico. Final, nosotros no dejamos de ser tan humanos como cualquiera. Sufrimos, lloramos, nos alegramos. Es parte de... Al final somos comunes y corrientes. Nos cambia un poquito a lo mejor la investidura que tenemos, que nos dan, pero dentro seguimos siendo una misma cazuela que se quiebra y se puede hacer cachitos. A lo mejor nosotros sabemos la esperanza, pero la esperanza dentro de la parte humana llega el punto en el que volvemos a lo mismo como comentábamos. Mi corazón sabe, pero mi cabeza no lo quiere aceptar. Y lo vamos a vivir a lo mejor de una manera no tan prolongada como puede ser normalmente, porque al final del día la espiritualidad, la parte religiosa, la fe, te da un impulso para poder entender lo que está pasando. Pero al final de cuentas, en mayor o menor intensidad, se va a vivir todas las etapas del duelo. Como decía en la clase que tomamos el maestro Oscar, dice, no hay un dolorómetro, no vamos a medir la intensidad del duelo. O sea, cada uno lo va a vivir. Y a veces, y le decía yo en la clase, cuando yo tomé mis primeras clases como tanatólogo, nos decía la maestra que, como decías, el duelo 1 año, 2 años y a seguir adelante. Y decía, es que realmente cada persona lo va a vivir de manera diferente. No, habrá quien lo viva 1 año, habrá quien lo viva menos, habrá quien sea un ciclo, a lo mejor ya aceptaste, pero viene un periodo donde otra vez. Y es parte de, porque al final de cuentas te marca. Claro. No quedas igual. Quieres como cuando se le quiebra una parte de la taza, tú la quieres reparar, la pegas, pero no va a quedar igual. Siempre va a estar la cicatriz, ¿no? Ahí. O sea, la cicatriz está ahí y la gran batalla es ¿qué vas a hacer tú con esa cicatriz? ¿Te la vas a raspar para que te esté doliendo? ¿O la vas a ver y te va a hacer el recuerdo de lo que viviste? A veces la tanatóloga Gaby, algo que dice es, no suceden las cosas para que aprendas. A veces tú vas formando un aprendizaje conforme lo que vas viviendo. Es completamente válido y muchas veces cierto. A veces nos enfrascamos en que Dios te quiere enseñar algo o es para que aprendas y a veces no necesariamente. No hay una lección siempre. O sea, nosotros vamos a decidir si aprendemos o no. Porque te puede pasar lo mismo 1, 2, 10 veces y si tú no quieres aprender, no vas a aprender. Claro. Todo está en cómo, ahora sí como dice el dicho,
el cristal con que lo veas. ¿Cómo es tu realidad y cómo lo estás viviendo? ¿Qué has vivido y cómo confronta con tu vida lo que estás pasando? Ese es el punto. Y a veces nosotros nos tenemos que mantener a veces fuertes. A veces me tocó, mire, de mi primer matrimonio que yo celebré, estamos hablando de una pareja que duró 50 años juntos. Y ya pasó 50 años, la señora tiene ahorita más de 90 años. Wow. Y el señor tenía 85, ya falleció él. Y quieras o no, con la misma gente te encariñas. Claro, sí. Y me marcan y me dicen, es que Rosita se llama. Rosita está hospitalizada y no hay mucha probabilidad de que pase la noche. Y yo así como que en shock porque tengo poco de conocerla, conozco su historia y te encariñas. Y así como que pues vamos. Y al final lo que son las cosas, la señora sigue viva todavía. Y en ese mismo periodo que ella fue internada, a las pocas horas a su esposo le da un infarto y fallece. Y la persona internada y nosotros celebrando el funeral. Y cómo le dicen a la persona. Si estás viendo que está delicada y pues el compañero de más de 50 años con ella, que te tocó casarlos, que te tocó acompañarlos, y yo así como que ver a la familia y pues aquí ahora sí que llega el punto, tú no te tienes que quebrar. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres un referente, tú eres el pilar para que la familia siga adelante. A veces no se ve detrás de bambalinas con nosotros lo que a veces nosotros tenemos que pasar. Y a veces, si la muerte es un vivirse solos, a veces desde nuestro lado, muchos sentimientos a veces nos toca vivirlos solos. Está la familia, está mi mamá, a veces voy con mi mamá y me dice, ¿estás bien? ¿Qué te falta? ¿Te pasa algo? Y a veces quieras que no, la mamá, dijera una comediante, te escanea el alma. Te ve y algo tienes. Tú traes algo. Y a veces, aunque la boca diga no, pues imposible engañar a la mamá. Sí. Mis hijos igual. ¿Qué tienen? ¿No? ¿Qué tienen? Amor, te conozco. Sí. Por suerte o por desgracia, ya sabe uno lo que tiene en la casa. Sí. Y a veces ese desahogo, pero a veces volvemos a lo mismo. Cuando la persona llega con nosotros y se quiere desahogar, a veces se desahoga todo, o a veces hay cosas que se van a reservar. Que no es el momento o no es la persona indicada con la que se va a desahogar. A veces es lo mismo. Nosotros nos desahogamos, la oración, la celebración, con el propio acompañante que tenemos. También nosotros necesitamos director espiritual, a veces el apoyo del psicólogo. No estamos peleados con eso. Y a veces es un proceso que personalmente vivimos. A veces en silencio, a veces nos tragamos el sentimiento y llega un punto en el que seguimos caminando. Claro. Porque al final de cuentas es parte del ciclo de vida. Así es, y en especial porque, como mencionaba, somos seres humanos y nos duele también. Me ha pasado que me encariño mucho igual con unos pacientitos, y que estoy en el velorio y estoy así con el no aquí en la garganta, ¿no? Casi diciendo, sabía que esto iba a pasar. O sea, porque lo sabes cuando estás acompañando, sabes que va a pasar, y cuando te llega la noticia dices, ¡ay, ya lo temía, ya lo sabía, y aún así te duele! Sí. Al final es parte de ese duelo anticipado, pero pues sabes que va a pasar, pero a pesar de que sabes, no te preparan para el sentimiento o lo que va a pasar en el momento. Claro. Sabes, pero el momento es el momento. Y hay que vivir el momento. A veces piensa uno en el duelo, y lo escucha a veces de la gente, es que yo me enojé con Dios. Sí. Es válido. Yo como religioso puedo ¿verdad decir, que sí? es válido. Hago aclaración, es que a veces les digo eso a mis pacientes, yo, si te quieres enojar con Dios, enójate. No, pero ¿cómo me va a castigar? Ya no te va a soltar un rayo, te lo juro, le dije. Pues si te quieres enojar, enójate, está permitido. O sea, un ejemplo, ¿no? Me quitó a mi hijo, o sea, ¿por qué? ¿No? O me quitó a mi esposo o mi esposa, o sea, el enojo no se va a quedar ahí, ¿no? Pero necesitas expresarlo. El sentimiento al final del día es humano. Todo sentimiento nos va a decir, estás vivo.
Exactamente. Estás vivo, sientes. Me voy a preocupar cuando no sienta nada. Cuando parezca hay una estatua y me esté pasando todo enfrente y yo así como que... ¿Y? ¿Y ahora qué? Es válido. A veces dentro del campo de creencias, decimos, es que yo no me puedo enojar con Dios. Una cosa es el enojo del sentimiento que tú estás expresando y otra cosa va a ser deliberadamente yo con mi voluntad, con mi esencia, yo reniego y ataco a Dios. Son cuestiones muy diferentes. En el duelo, la humanidad va a salir a todo lo que da. Jesús mismo en la cruz fue humano y él hace un reclamo a Dios desde el sentimiento que estaba expresando. ¿Por qué me has abandonado? Claro. Es un Jesús, Dios humano. Que estaba en un duelo Que estaba... tremendo. Ahí. No lo aceptaron, encima lo condenaron a muerte. Estás viendo a tu mamá enfrente cómo está sufriendo. ¿Por qué me abandonaste? Y en el duelo podemos llegar a decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Es completamente deseable. ¿Por qué lo abandonaste? Es deseable. Sí, ¿Por sí, qué me mandas la enfermedad? O sea, es deseable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que expresar y a veces parte de la espiritualidad del proceso del duelo es ese desahogo con Dios. Incluso ese mismo desahogo, el preguntar por qué o a veces el reclamar, llega a ser un punto de partida para una oración para buscar esa sanación que ocupa la persona. No está peleado el decirle a Dios por qué. ¿Por qué? Porque tú en tu proceso de duelo vas a ir encontrando las respuestas a todo eso que le reclamaste a Dios. Exactamente. De una manera paulatina se te va a ir contestando. Y después a lo mejor vas a decir, ya entendí esto. Ahora entiendo por qué. O sea, volvemos a lo mismo, es encontrarle ese jugo a la situación. Claro. Pero tú vas a ir descubriendo ese proceso. Nadie más lo va a encontrar. Yo como tanatólogo puedo ver a la persona y ya encontré lo que te hace falta, pero yo no te lo puedo decir. Necesitas descubrirlo. Tú tienes que ir encontrando ese sentido. Claro. Y somos guías más, no darles toda la respuesta. Y pues bueno, ya para ir finalizando, vamos a ir rápidamente a otros anuncios. Continuando ya con este tema tan interesante, espiritualidad
la tanatología y la espiritualidad. Pues bueno, pasamos al área de recomendaciones. Mauricio, ¿qué recomendaciones puedes darle a la audiencia respecto a la espiritualidad, respecto posiblemente también de la tanatología? Pues principalmente que no tengan el miedo de levantar la mano. El pedir ayuda no nos va a hacer más ni menos. Al contrario, nos va a aportar mucho. Nos va a dar una pauta para seguir adelante, donde a veces sentimos que estamos estancados y a veces necesitamos una cuerda que nos jale. Es importante. Ahora sí que directamente los que tengan alguna religión, alguna creencia, pues también poderse acercar al sacerdote, al pastor, es parte de la vocación que recibimos. A veces queremos desahogarnos y la familia no nos ayuda mucho, que digamos, y a veces ocupamos a alguien. La parte, como comentaba yo, la dirección espiritual es para eso, que a veces llega cuando nos toca confesar y la persona empieza a desahogar todo lo que trae. No es a lo mejor el momento más oportuno en ese momento porque es muy específico, pero la parte de la dirección espiritual es para eso. Tengo estas dudas, a lo mejor no entiendo ciertas cosas, ocupo ayuda, es para eso. Y pues también a lo mejor dentro de, a quien le guste leer también hay dos libros que me han ayudado mucho. Ese, como citabas, Víctor Franklin, el del hombre en busca de sentido. Ese no tiene mucho que lo leí, la verdad, muy completo, desde una vivencia a veces que dice cómo pudo soportar lo que vivió. Claro. Y a veces nosotros con poquito nos desmoronamos a veces. Y hay un libro de Agustín de Hipona que se llama Las Confesiones. Ese libro, así que más de uno yo creo que se va a sentir identificado, esa búsqueda de en qué creer, qué soy. Y vemos un Agustín de Hipona que pasó por muchas estructuras de creencias hasta decir, aquí me siento en mi casa, que es parte del proceso de espiritualidad, sentirte realmente lo que tú eres, sentirte en casa. Claro. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros. Gracias a la audiencia por seguirnos en este programa. La recomendación de una película, no sé si ya la viste, La Cabaña. La Cabaña, donde habla sobre este lado espiritual, donde habla sobre esta esperanza. No voy a espolear mucho, pero él tiene la pérdida de su hija y estaba enojado con Dios, enojado, y se le presenta amor, se le presenta esperanza y al final se presenta a Dios, y donde le dice, ¿dónde estabas cuando a mi hija le pasó eso? Dijo, no es que dónde estabas, sino simplemente estoy. Sí, ¿no? A veces ante la circunstancia pues creemos que no está, ¿no? De hecho, antes de irnos, hay mi mamá tenía un cuadro que la verdad esa historia me encantó y me fascinó, donde están dos huellas en la arena y de repente caminando empiezas a ver una. Entonces le pregunta la persona a Dios, ¿por qué en mis momentos y en mis tribulaciones solamente voy yo solo o solamente hay unas huellas, un par de huellas? Dijo, porque mientras tú estabas en tribulación, yo te cargaba, esas huellas son mías, ¿no? Y a veces no lo entendemos, ante las circunstancias no lo entendemos, pero cuando tú, que acabas de mencionar, conforme vamos preguntándole a Dios por qué, cuándo, dónde, qué pasó, vamos a ir descubriendo, ¿no? Y obviamente, mencionaste muy asertivamente, no tiene que ver una lección de vida o un aprendizaje, eso lo vas a tú lo vas a descubrir. Pues muchísimas gracias, Mau, una vez más por estar aquí con nosotros. Esperemos que sea la primera de muchas aquí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo en una emisión más de su programa de Saudotología. Cuídense mucho. Chao, chao.